Dios, Dios les bendiga. 7 de la mañana en punto. Damos gracias a Dios por este día. Pues, damos gracias también por poder tener este espacio de reflexión. Un saludo cordial a todos los que se conectan. En este momento, más tardecito, con ustedes. Eh, Damos gracias a Dios porque este es un espacio pequeño, pero yo he visto cómo personas se conectan y sé que este mensaje llega. O sea, mi intención no es volverme famoso, no me interesa. Mi deseo es que el mensaje de Jesús llegue a muchos, llegue. No volverme famoso, sino que el mensaje llegue. Y si va a llegar hoy, mañana, dentro de un mes, un año, no importa. Lo importante es que el mensaje llegue y pues gracias a Dios por estos medios que tenemos. Un saludo cordial para todos, deseándoles que este día sea un día muy bendecido y pues vamos a orar, vamos a a lo que vinimos, a tomar este espacio de reflexión. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por tenemos un tiempo para meditar con las escrituras, Señor, porque no es solamente un tiempo como de escuchar a alguien que dice cosas, sino que es tu espíritu el que nos habla a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, yo te pido, Señor, que todos los que escuchen este mensaje, Señor, sientan el poder transformador de la palabra, que tu espíritu los traiga convicción de pecado, justicia y juicio, y que tu palabra, Señor, sea la que traiga ese mensaje de consuelo, de paz, de comunión. Señor, gracias, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de la vida. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en nuestro estudio, reflexión acerca de las bienaventuranzas, y hoy vamos a leer el versículo 4 de Mateo capítulo 5, que corresponde a las 6 bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mire, yo le cuento una anécdota que para los que me conocen íntimamente saben que yo soy un tipo bastante llorón. Yo lloro por muchas cosas. Eh, Soy muy sentimental y las lágrimas me lloran mucho. Creo que lloro con bastante facilidad, digamos, opuesta a nuestra cultura que le dicen, no, los hombres no lloran, realmente lloran, lloran por lo que pero aquí Jesús nos está refiriendo al llanto emocional. En mi caso, yo no podría decir, uy, no, soy súper bienaventurado porque lloro con una Magdalena. A eso no se refiere este, este pasaje. Siendo consistente con lo que estudiamos el martes acerca de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios, reconocen su pobreza espiritual, su pecado. En consonancia con esto, los que lloran acá no son aquellos simplemente que lloran por cualquier cosa o están afligidos por un dolor emocional. Estos que lloran acá están afligidos por su pecado, porque han reconocido en su pobreza espiritual que su condición es miserable, que su condición es una condición ruin delante de Dios. Es una condición que, o sea, no nos permite siquiera estar de pie delante de Dios, porque o sea, somos tan,
miserables, vuelvo y repito la palabra, perdónenme la redundancia, pero es que no encuentro otra. Somos tan desgraciados cuando vemos nuestra condición de pecado, de que hemos ofendido a un Dios santo, de que hemos hecho maldad en nuestro corazón y que esa maldad se resiste a morir, eso debe doler. Y solo es ahí cuando de verdad nos duela el pecado, cuando de verdad nos duela nuestra maldad, que somos llamados bienaventurados. El reconocimiento de nuestra maldad nos debe llevar al punto de que eso nos haga llorar, nos aflija el corazón. A veces sabemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, pero no hay contrición en nuestro corazón. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la confesión y otra cosa es la contrición. Y a ese punto es el que Dios nos quiere llevar. Pablo afirmaba en Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En los versículos anteriores vemos como Pablo menciona esa lucha espiritual entre su deseo espiritual y la carne que está sujeta a la ley, ¿sí? Y al final dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me está angustiado. ¿Quién me librará? Pero automáticamente él responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque es Cristo quien nos libra de este cuerpo de muerte y quien nos ayuda a vivir una vida plena. Así que, amigos, amigas, el reconocer nuestro pecado no solamente debe llevarnos a entender que el pecado es algo abominable delante de Dios y que necesitamos con desesperación a Dios, necesitamos a alguien que nos salve de este pecado, sino también nos debe llevar a que ese pecado nos debe doler precisamente porque es una ofensa contra un Dios santo, un Dios bueno, que ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado todo. Es como, ¿cuántos no se dolerían? Bueno, hay muchos que no lo hacen, pero ¿cuántos no se duelen siendo personas coherentes? eh, en, por ejemplo, hacerle algo a sus papás, no sé, ofenderlos con una palabra o algo. ¿Cuántos no les da ese dolor después de decir, uy, sí, yo la embarré con mi papá, qué feo? Esa contrición, ese llanto, hasta el llanto debe llegar nuestra contrición cuando miramos a Dios y decimos de verdad, tú nos has dado la vida, has sido misericordioso con nosotros, nos has librado de la muerte, de las aflicciones, a pesar de ser tan malos, aún nos tienes vivos y nos permites escuchar acerca de Jesús. Oh Señor, cuán malo he sido. La contrición a la que se refiere este pasaje es, por ejemplo, la contrición que tuvo el hijo pródigo cuando volvió a su padre. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por favor, déjame trabajar como un jornalero tuyo. Que recordemos en esta parábola, él le pidió la herencia a su padre, que de por sí ya era un pecado. Era como decirle, muérete. Si ustedes lo ven en contexto cultural y lo leen después. Pedirle la herencia del papá era como decir, muérase, porque la herencia solamente se repartía cuando el papá moría. Entonces, y le dijo, bueno, muérase y denme mi plata. Se fue, se la malgastó en sus vicios y cuando ya no quedó con plata, no quedó con amigos, se dio cuenta que embarrada y llegó al punto de comer la comida de los cerdos. Y cuando dice la escritura, y volviendo en sí, había perdido su juicio. Y cuando volvió, él dijo, volveré a donde mi padre a ver si al menos allá trabajando, que sea como jornalero, pues consigo algo de comer decente y me gano la vida honestamente. Y cuando volvió a su padre, ese
padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no me lo imagino como que le dijo, ay, sí, papá, he vuelto. No, tuvo que este hombre haber corrido, haber llorado, como decimos acá popularmente, a moco tendido por, por todo el mal que había causado. Estos son llamados bienaventurados. Estos son llamados bienaventurados los que con corazón contrito y humillado se acercan a Dios. El Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Solamente aquellos que reconocen su pecado realmente llegan al punto de contrición y humillación por ese pecado. Y a esos son a los que Dios no desprecia, sino los recibe. ¿Usted es de los que se duele por su pecado? ¿Somos de los que nos dolemos cuando hacemos algo que ofende a Dios? Necesitamos con urgencia pedirle al Espíritu Santo que traiga esa contrición en nuestro corazón, que realmente nos duela el alma con una profunda angustia. Es un error pensar que la vida cristiana es solamente alegría y risa. No en vano el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces nos venden una idea, y esto ha pasado mucho en la iglesia contemporánea, nos venden la idea de que ser cristiano es vivir feliz todo el tiempo, y de que si tú no vives feliz, entonces tienes un problema espiritual, tienes un problema eh, de demonios o cosas de esas. Muchas veces la infelicidad es causa del pecado, es cierto, pero ese no es el común. Hay momentos en los cuales hay temor, hay angustia, eh, hay momentos de soledad, ¿cierto? De decaimiento y pues es, digamos, natural, porque somos humanos y somos gobernados muchas veces por las emociones de nuestra carne. Pero pues a pesar de todas estas emociones, nuestra confianza, nuestro parangón, es que tenemos al Espíritu de Dios que nos acompaña. Y eso es lo que hace que en esos momentos de tristeza y aflicción que van a venir, sintamos consuelo. ¿Mm? Entonces la vida cristiana no es solo risa, no es solo alegría y recocha, como diríamos también popularmente, ¿no? Hay momentos de aflicción, hay momentos de dolor. Y uno de los momentos de dolor más fuertes debe ser este, el dolor por el pecado, el dolor por saber que nuestro corazón es un corazón perverso. Y esa contrición debe estar a diario con nosotros. En un libro leí hace poco que el autor ilustraba acerca de un señor que en sus oraciones decía que hasta que no se sentía de verdad humillado por su pecado, él no, digamos, no cesaba de orar, sino que él se ponía a orar y él hasta que no sentía la contrición por su pecado, no dejaba de orar por esto, no dejaba de orar por esto y eso deberíamos hacer todos los que decimos creer en Dios, humillarnos por nuestro pecado,
con lloro, con lamento, con verdadero dolor, como quien ofende a su papá, como quien ofende lo más preciado que tiene. El mismo Jesús lloró, él lloró, lloró por el pecado de otro, se condolió de aquellos que sufrían. Tuvo compasión de aquellos que estaban muertos en su pecado. Mira este versículo tan bonito. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Salmo 119, 136. Aquí el salmista está llorando por las personas que no conocen. ¿Cuántas veces hemos llorado por los que se pierden? ¿Cuántas veces hemos llorado por las personas que no conocen nada, nada, nada de Dios? Que ni siquiera se les ha predicado la palabra. ¿Cuántas veces nos ha dolido en el corazón pensar que hay gente en la calle de la que vemos todos los días, de la que vemos cruzar, de la que pasa eh, sus días de sol a sol, y son personas que no conocen a Dios y que su vida de no escuchar este mensaje del Evangelio está condenada al infierno? ¿Cuántas veces no lo hemos llorado? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en nuestras oraciones? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta lamentarnos por nuestras impiedades, por nuestros pecados? ¿Cuánta falta nos hace clamar con lloro y lamento por nuestra nación? ¿Cuánta falta nos hace lamentarnos por la condición espiritual de nuestra familia? ¿Cuántos hemos llorado por nuestra familia? En el capítulo 9 del libro de Esdras. Esdras es un libro de la Biblia, Antiguo Testamento, después de Segunda de Crónicas, de todos los libros históricos, aparece el libro de Esdras. En el capítulo 9, el sacerdote Esdras clama por el pecado del pueblo, se postra delante de Dios, y el primer versículo del capítulo 10 dice que mientras Esdras hacía esta oración, lo leo textualmente, dice: mientras Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. El sacerdote Esdras confesó el pecado del pueblo, confesó su pecado y el del pueblo, porque habían abandonado a su Dios y por eso Dios los había entregado en manos de sus enemigos. Y este hombre estaba conmovido, llorando delante de la presencia de Dios, confesando su pecado. ¿Y la gente qué hizo? La gente, el Espíritu de Dios movió a las personas a que hicieran lo mismo que estaba haciendo el sacerdote. Y dice: hombres, mujeres y niños, todos, todos se movieron a orar con él y a orar postrados, humillados delante de él. Esta es la tristeza que es para bendición, ¿sí? La tristeza de la penitencia cristiana.
Pero esta tristeza trae consigo una promesa que es la consolación, ¿sí? ¿Quién nos consuela? Pues el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos consuela, trae paz a nuestro corazón, nos abraza y nos muestra el perdón de Dios a través de la persona de Cristo. Trae ese aceite de curación que sana toda herida, que sana todo dolor causado por el pecado. Y finalmente será Él mismo quien traerá el consuelo final a toda lágrima, como dice la Escritura, enjugará toda lágrima. Apocalipsis capítulo 7. Vale, los del versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el consuelo. Cuando el versículo 4 dice que bienaventurados los que lloran porque serán consolados, Jesús volvió a usar un concepto escatológico y es que las lágrimas que derramemos en aflicción por nuestro pecado, por el pecado de otros, por nuestra pobreza espiritual, serán consoladas, y no solo en este tiempo presente por medio del Espíritu Santo, sino en la eternidad, donde el Cordero secará toda lágrima, significa enjugar, secar, secará toda lágrima de nuestros ojos. Qué bello, ¿no? Saber que si hemos creído en Jesucristo como Salvador, si hemos reconocido nuestra pobreza espiritual y nos hemos afligido por haber sido perversos delante de un Dios tan bueno, Él nos salvará, nos limpiará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nos llevará a la vida eterna y nos pastoreará y estaremos siempre con Él. Qué bello, qué hermoso, qué promesa tan maravillosa. Oremos, démosle gracias al Señor por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, por este tiempo en tu presencia. Yo te pido, Señor, que nos hagas hacer entender que cuando se habla de llorar no es de sentimentalismo, de llorar por llorar, de las aflicciones a causa de nuestro pecado, de nuestros sentimientos, sino que es la aflicción por el pecado, la aflicción por saber que hemos pecado, el dolor por saber que hemos contrariado tus leyes, de que en nuestras fuerzas somos incapaces de poder superar esta condición y de que necesitamos desesperadamente con, con ansia, con lo más profundo de nuestro ser, necesitamos la intervención tuya. Yo te pido, Señor, en esta mañana que esa palabra traspase nuestro corazón,
y que podamos todos los días acercarnos a ti en contrición, en humillación, reconociendo nuestro pecado y también llorando por el pecado de aquellos que no te conocen, suplicando misericordia por aquellos que no te conocen, que te conozcan y puedan acercarse a la fuente de vida eterna. Le pedimos, Señor, coloca, Señor, en nosotros ese dolor por los perdidos, esa tristeza por los perdidos, que tengamos tu corazón por aquellos que están desconsolados. Te lo pedimos, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Yo soy el primero en pedirte, porque reconozco que a mí me hace falta eso, y lo necesito cada día poder afligirme más delante de tu presencia. Te pido, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Amigos, muchas gracias. Dios les bendiga. Que el resto de semana bendecido. Con el favor de Dios, si es la voluntad de Dios, nos vemos el próximo martes para seguir estudiando las bienaventuranzas y todo lo que concierne al ser. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Chao.